Publicado en el boletín oficial el decreto presidencial que introduce modificaciones en la ley migratoria y que endurece la entrada de inmigrantes que tengan antecedentes penales o estén cumpliendo condenas o tengan condenas efectivas. Va a ser una ley mucho más estricta. Esta modificación supone también acelerar los tiempos para deportar, expulsar o sacar del país a aquellos que estén comprometidos en situaciones delictivas o que también tengan antecedentes. Estamos con Horacio José García, nada más ni nada menos que el director nacional de Migraciones, justamente para analizar el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri que modifica la ley de migraciones. ¿Cuáles son los principales puntos para que entienda toda la ciudadanía? Bueno, principalmente, buenas tardes a todos, es marcar claramente los lineamientos que el licenciado Rogelio Frigerio nos advirtió cuando asumimos el cargo en diciembre. Es decir, ser profundamente amplios y hospitalarios con todos los que vienen a sumar al esfuerzo para la Argentina y ser restrictivos con los que vienen a delinquir o las personas que delinquen en el país son extranjeras y que deben ser expulsadas. ¿Cómo se aceleran los procesos? Y en tal caso, estos procesos, ¿qué pasa cuando la persona que va a ser deportada ha formado una familia acá, tiene hijos, tiene mujer acá? ¿Cómo va a ser esa situación? ¿Y qué políticas activas hay para acelerar los procesos de deportación y de identificación de aquellos que deban y merezcan ser deportados? Bueno, ustedes marcan muy bien. El tema pasa por cómo reunimos información para poder ser eficientes. Y después cómo agilizamos para poder expulsar a las personas que así lo merezcan. Evidentemente en el plano de la información estamos sumando algunos procedimientos que son interesantes y que vemos reflejados en todos los países del mundo. El API, la información anticipada del pasajero, digamos, los listados que las empresas aerocomerciales y de cruceros nos tienen que aportar a nosotros antes de despachar, tanto sea el avión como el crucero, tiene que venir primero en forma, por supuesto, electrónica, todo el listado de pasajeros que van a venir a la Argentina, para que nosotros lo confrontemos con nuestros registros. O sea, cualquier crucero que llegue a la Argentina, perdóneme, llega un crucero de paseo, sí. Uno de esos grandes buques que atraca con turistas. Antes la autoridad en la Argentina va a tener que rechequear si cada uno de los pasajeros, vengan del país que vengan, tienen antecedentes penales. Esto es lo que nos está diciendo. No, claro, nosotros vamos a tener el listado. El listado indefectiblemente llega a la Argentina, llega con el buque. Por supuesto, cuando lo tenemos nosotros, ya las personas pasaron. Por lo tanto, la importancia de tenerlo con antelación es que nosotros podemos confrontar con las distintas bases de datos, con la de aptitud migratoria propia, la del RENAPER, la del Registro Nacional de las Personas, la que generamos con Interpol, gracias a un acuerdo con la Policía Federal y el Ministerio de Seguridad. Ahí tenemos las restricciones del mundo. ¿Qué significan las restricciones del mundo? Condenas desde, digamos, circulares rojas para detener a una persona, o digamos, faltas a la obligación familiar, por ejemplo, las personas que no pagan sus compromisos familiares. Es decir, tenemos 164 millones de restricciones en Interpol. Eso hoy lo tenemos en los aeropuertos, lo tenemos en Iguazú y los vamos a tener en todos los puntos donde esté migraciones. El ingreso parece relativamente más fácil si se da ordenadamente, se dispone del personal, la base de datos, etc. El tema es, también conocimos la información de que en nuestras cárceles hay un 21 no sé cuánto % de delincuentes que son extranjeros y que están cumpliendo condenas o que están bajo proceso. Y en lo que hace a delitos de narcotráfico vinculados con organizaciones criminales, un 33%. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? ¿Cumple su condena acá? Sí, ¿O se busca deportarla? ¿Cómo es esa situación? No, por eso, ahí tenemos, con respecto a las personas que están privadas de la libertad, en el Servicio Penitenciario Federal, alcanza a ese guarismo, 21%. Es decir, nosotros lo que hemos logrado, o lo que estamos intentando lograr a través del decreto que firmó el presidente de la Nación, es agilizar el proceso de expulsión. Ese proceso de expulsión que ya está contemplado en la actual ley.
La actual ley es muy amplia, muy beneficiosa para ser hospitalaria con los migrantes y tiene también una parte restrictiva que quizás es la que era, digamos, la más menos operativa. Mirando esa cuestión operativa es que hacemos esta modificación acortando plazos. Iremos conociendo la información a medida que esto se ponga en marcha. Por mi parte, una última pregunta. En lo inmediato, ¿podríamos ver a mucha gente salir del país, ser deportada rápidamente hacia sus países o esto va a tardar en verse? Por supuesto que esto es el armado de un sistema. Tiene que ver con información, tiene que ver con un trabajo racional, con medidas que tienen que ver con el equilibrio. Nosotros venimos a la función pública en general, este gobierno trabaja mancomunadamente, equilibradamente, sin tomar medidas intempestivas. Nosotros queremos armar un sistema que es lo que vemos que funciona en los países que avanzan. En la medida que nosotros trabajemos acordando entre los ministerios y con el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público Fiscal, que hoy va a tener la obligación de informarnos a nosotros en tiempo real cuando producen una condena, un procesamiento o en provincia una elevación a juicio. Evidentemente vamos a trabajar mucho más acordadamente y lógicamente para no tomar ninguna medida que no sea profundamente equilibrada. A las personas que vienen a producir y a hacer grande la Argentina con su trabajo, con su esfuerzo, con su estudio, las puertas abiertas. A las personas que vienen a delinquir, vamos a ponerle un freno.